Buenas, pues vamos a ver, vamos a intentar dar algunos consejos sobre cómo se hace o cómo hacer mejor la pregunta número uno. Bueno, hay que tener en cuenta en primer lugar que no vamos a centrarnos en o no vamos a hacerlo partiendo de lo que dicen las indicaciones concretas pues, de la selectividad, sino que nos vamos a ir directamente a los consejos básicos que en principio son los que nos dan la base para hacer un buen examen. Hay una parte que no es controlable, que sería la parte de subjetividad del corrector. Un corrector pues, le puede parecer mejor una cosa y a otro corrector la contraria. Pero por lo pronto hay unas cuestiones formales que son las que nos van a permitir, como digo, plantear una respuesta que de base está bien. Es decir, que formalmente lo que se ve, la estructura está bien. Luego ya hay que acertar con el contenido. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Vamos a empezar con el tema de la forma. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es cómo es la pregunta, ¿no? La pregunta te pide tres cosas. Identificar las ideas del texto, exponer de forma concisa su organización e indicar razonadamente su estructura. Según el libro que yo estoy utilizando en el instituto, aparecen tres opciones distintas para solucionar o resolver la parte de identificar la idea y de exponerla de forma concisa, o de exponer la organización de forma concisa. Pero eso es lo que dice el libro y luego resulta que está lo que quieren los correctores. Entonces, en la ponencia de selectividad, cuando los portavoces nos exponen sus preferencias, nos exponen cómo ven ellos que está mejor y cómo está peor, siempre dicen que mientras que esté bien le da igual la forma. Pero a la hora de la verdad, pues siempre nos dan a entender que hay formas que las ven de forma mejor o están más acostumbrados a esa estructura en la respuesta. ¿Qué estructura es la que ellos consideran? Bueno, vamos a verlo. En primer lugar, la parte de identificar las ideas del texto consistiría en, tras una lectura atenta del texto que tenemos, hay que sacar ideas. Y las ideas no son temas. Por tanto, primer consejo que yo doy, y que cuando yo doy a mi alumno no son consejos, sino que es lo que tienen que hacer. No se expresa la idea en forma de sustantivo ni de sintagma nominal, sino que de lo que se trataría es de redactar la idea en forma de oración, porque un sustantivo sería un tema. Por ejemplo, no sé, la tristeza, la melancolía de los exiliados, algo así, ¿no? ¿Cuál sería la idea sobre ese tema? Pues a lo mejor el autor está planteando ese tema, el de la melancolía, como pues de la siguiente forma, ¿no? Pues la melancolía o la tristeza en el poeta es un sentimiento que lo acerca a su patria de nacimiento. Bueno, pues ahí tendríamos la idea que hay en el texto sobre el tema de la melancolía. La melancolía nunca sería la idea, sería el tema. Entonces yo parto siempre de esa diferencia. Así que, primero, vamos a redactar siempre las ideas en forma de oración. Eso supone un sujeto y un verbo conjugado. Si no, no es oración. Por tanto, eso es lo primero. Segundo, nos fijamos en el texto y vemos que en este caso hay 4 párrafos. Bueno, un texto periodístico, por las convenciones propias del lenguaje periodístico, suele tener las ideas distribuidas en párrafos. Entonces podríamos pensar que cada párrafo es una idea. Pero es una idea como muy general, porque esas ideas se van desarrollando a través de afirmaciones que aparecen en cada enunciado. Entonces, las ideas cada idea que habría en cada párrafo están divididas, desarrolladas, analizadas, ¿vale? En el caso de que queramos utilizar ese término, en enunciados. Por tanto, por poner un ejemplo, ¿vale? Por hacerlo así en plan práctico, Pascual Leone recomienda, ¿vale? Estamos aquí. Pascual Leone recomienda que nos abracemos. Ese abrazo con el que terminamos nuestros mails deberíamos darlo de manera real, ¿vale? Aquí tenemos otro texto instructivo. Deberíamos darlo. Es como otra sugerencia que se hace a sí mismo. Eso se llama instrucción débil. Bueno, pues porque no es una orden, no es un imperativo, ¿no? Aunque tiene forma de obligatoriedad, deberíamos darlo. Bueno, pues ya van 2 ideas sobre los abrazos. Estamos viendo que el tema es el abrazo, pero no hay ninguna idea todavía, excepto, bueno, quizás
Aquí sí puede aparecer esto, ¿no? Lo de deberíamos darlo de manera real. Es decir, los abrazos, deberíamos darnos abrazos. ¿Vale? Podría ser esa la idea que engloba estos dos enunciados. ¿Cuándo? Bueno, pues aquí aparece un nuevo tema, el del tiempo, ¿vale? Dice siempre, punto. Porque el tacto y el contacto cambian la manera en que percibimos el mundo. Sanamos, ¿vale? Bueno, hay ahí una idea, pero que como no se trata de ir resumiendo cada una de las frasecitas que aparecen en el texto, lo que tenemos que ver es cómo se conecta, cómo se relaciona con lo demás. Hay que pensar que lo que yo estoy haciendo no es lo que hay que hacer en el examen. El examen tú lo lees primero, yo no lo he leído primero, ¿vale? Pero estoy viendo qué ideas pueden ir apareciendo aquí, ¿vale? Entonces, dice, nuestras células son muy sabias. Bueno, eso pues, no nos vale como una idea si vemos que está muy conectado con otros enunciados. Cuando alguien frente a nosotros se siente feliz, agradecido o simplemente de buen humor, traslada su emoción a nuestras neuronas. Como hay que fijarse, nuestras células son muy sabias, punto. Todo el mundo debe saber que las neuronas son células. Por tanto, aquí está hablando de las células, ¿vale? Si queremos, hasta aquí podemos hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. En estos dos primeros enunciados aparece una idea, ¿vale? Es decir, debemos abrazarnos, ¿vale? Es decir, esa es la idea. Hay que abrazarse. Abrazarse es bueno, si queremos. Pero incluso eso ya sería más de lo que aquí pone. Aquí pone que hay que abrazarse. Luego dice cuándo, siempre. Vale, eso por ahora es tan breve que a lo mejor no merece la pena meterlo como idea. Lo que sí importa es el por qué. Pues porque el tacto y el contacto cambian la manera en que percibimos el mundo, sanamos, nuestras células son muy sabias, habla de las neuronas, habla del cerebro, ¿vale? Que es que al fin y al cabo son neuronas. Y aún más, dice, ¿vale? Aquí debemos desecharlos porque crecen. Los pensamientos negativos, ¿vale? Bueno, pues hasta este punto, como ya ha cambiado de tema, ahora son los pensamientos negativos, antes eran los abrazos, pues podemos decir que de aquí, todo esto, o incluso desde el principio, va sobre un tema, los abrazos. Pero claro, la idea no es los abrazos, la idea es hay que abrazarse porque, y ahora aquí hay un montón de cosas acerca de la sanación, acerca de las células. Bueno, pues hay que buscar la idea que engloba a esos 3 o 4 enunciados que hay ahí. Después hay otro tema, los pensamientos negativos. ¿Vale? Pues como esto podría haber estado perfectamente en otro párrafo, de hecho quizás hubiese sido lo recomendable, pero en un texto corto, de hecho no. Bueno, pues nada, aquí es donde ahora habría que sacar otra idea acerca de los pensamientos negativos. Estoy viendo que aquí aparece la palabra soledad, pues, por tanto puede que desde este punto vaya hasta el final sobre los mismos temas. Bien, pues aquí entonces tendríamos dos temas, los abrazos y los sentimientos o los pensamientos negativos. Pues de esos dos temas, por lo menos una cosa se tiene que decir. Hay que buscar esa idea que hay en sobre cada uno de esos temas. Pues entonces, volvemos a cómo se hace. La primera idea que dije. Vamos a decir las ideas del texto, las vamos a redactar en forma de oración. 2. Hacemos lo que yo he hecho, ¿vale? Pero tranquilamente, leemos bien el texto y vamos buscando esos temas y qué se dice de cada tema. Vamos englobando los enunciados en ideas más o menos generales. Pues bien, ahora, una vez que eso lo tenemos claro, el segundo paso sería ese. Ir poniendo, según van apareciendo ideas, en un esquema. Pero todavía, más que en un esquema, en una relación de ideas, ¿no? Ponemos una idea, después ponemos otra idea, después ponemos otra idea debajo. ¿Qué recomiendo yo? Y esto ya no tiene ninguna importancia, creo yo, pero bueno, yo recomiendo hacerlo así. Esa enumeración es ponerla una debajo de otra, con guiones no enumeradas, porque si ponemos números ya estamos ordenando, entonces sin números, sino guión, idea. Y hacerlas en el orden en el que aparecen en el texto. En el texto irán apareciendo una tras otra, ¿vale? Pues nosotros las vamos poniendo. Aquí hemos visto que en el párrafo grande este que teníamos, puede ser que haya 2 ideas. Quizás podríamos sacar 3. En la última párrafo se entiende que habrá una idea, ¿no? Porque es muy breve. En el primero seguramente haya una o 2 y una, para que quede claro. En forma de oración, una lista de ideas, una oración. Entonces, en la primera idea en forma de oración, la segunda idea en forma de oración, la tercera en forma de oración, todo eso con guioncito, ¿vale? Bien, y ahora esta sería la pregunta. ¿Cuántas hay que hacer? Bien, en torno a 7 está bien, se pueden poner más, pero no hay que abusar, ¿vale? Pero en esta parte, con que haya entre 5 y 7, yo creo que está perfecto.
por lo menos una por párrafo. Hay veces que solo hay un párrafo, porque es un editorial y es muy fácil que un editorial, aunque trate de muchos temas, pero como los trata todo a la vez, es un solo párrafo. Entonces ahí es más difícil, hay que rascar más. Aquí en este caso tenemos 4 párrafos, podemos pensar en 4, hemos visto que en el tercero puede haber 2, o hay 2, 5. Si leyera tranquilamente el primero, a lo mejor puedo sacar otro, 6. Incluso este siempre que hemos visto aquí podría ser otra idea, eso solo. Por tanto, podríamos tener 7 ideas. Bueno, pues yo las pongo en ese orden. No las relaciono, no las estoy organizando. ¿Vale? Es la primera parte de la pregunta, identificar las ideas, no organizarlas, no decir cómo se relacionan. Eso viene a continuación. Bien, segunda parte. La segunda parte consiste en, ahora sí, en exponer de forma concisa, dice su organización. ¿De forma concisa? Bueno, habría que entender aquí que no se explica. Si se explica, tiene que ser con ideas muy breves, ¿no? En plan, esto se relaciona con esto, así, sin desarrollar, sin explicar, ¿vale? Sin desarrollar la explicación, mejor dicho. Pero en la provincia de Jaén resulta que nos han dejado claro que ellos prefieren un tipo de esquema concreto. Y son estas ideas que hemos planteado en la primera parte de la pregunta, ahora hay que relacionarlas entre sí. Claro, eso supone que a lo mejor la que aparece la primera en el texto es la conclusión. Nosotros en el esquema, a la hora de organizarlas, podemos decidir poner la conclusión al final. Y vamos a empezar de un modo lógico, pues empezando por las causas, alguna explicación o un ejemplo o lo que sea, y acabar en la conclusión. No pasa nada porque en exponer de forma concisa su organización no es el orden vertical, no es el que esté primero, segundo, tercero lo que nos indica la relación. Lo que nos va a indicar la relación son los conectores. Es decir, vamos a tener esas ideas, como digo, y ahora vamos a poner una idea, ¿no? Por la que queramos empezar, la primera causa de todo, ¿vale? Que da origen a todo el texto. Y bien, pues resulta que eso tiene una consecuencia. Pues entonces, entre una idea y otra hay que poner en consecuencia. Por tanto, ¿no? O poner al revés, si ponemos primero la consecuencia y después la causa, ponemos un ya que, porque, etcétera. Entonces, como estáis viendo, lo que hay que hacer ahora es coger esa idea y en el orden que nosotros queramos ir relacionándolas con conectores. No nos olvidemos que los conectores indican las relaciones semánticas que se establecen entre las oraciones. Por tanto, de causalidad, concesión, consecuencia, ¿no? Hilación, por diferenciarlo de la consecuencia, tiempo, lo que, pues ya sabemos, la comparación, todas las que hay, condición, en fin, todas las que hay. Bueno, pues resulta que vamos a intentar poner esas relaciones siempre entre las ideas en el orden que nosotros queramos, que nos parezca más cómodo, más entendible. Siempre quizás sea más fácil empezar por las causas para llegar a la conclusión. O decir, empezar por argumentos, ser argumentativo y acabar en la conclusión. Como digo, eso se expresa con conectores. Por tanto, ¿cómo se consigue la puntuación en esta parte? Bien, yo lo tengo clarísimo que hay que redactar las ideas igual. Tal cual hayamos escrito en la primera parte una idea, así debe aparecer en la segunda parte. La misma idea. Se hace una conexión, una raya entre esa idea y la que queramos conectar con ella y ponemos el conector en medio. ¿Vale? Entonces eso yo creo que todo el mundo lo habéis trabajado en clase y es fácil. Quien tenga el libro de Sansi, ese tipo de esquema aparece en la opción A, si no me equivoco, de cuando te explican estas cosas. Pero como veis ya no es igual cómo hacerlo en el libro de Sansi como yo lo explico y yo lo estoy explicando según nos lo han dicho los profesores que corrigen o sus portavoces. Entonces, idea, conector, idea. Y de esa idea al siguiente idea tiene que haber otro conector. A veces de una idea puede aparecer dos conexiones. Una idea puede tener dos consecuencias y esas consecuencias no están relacionadas entre sí. Pero puede tener dos consecuencias o dos causas. Entonces pueden salir de una idea, puede salir dos. Y en esas dos ponemos lo que nos interese. Y luego de esas dos pueden volver a conectarse debajo porque tienen una misma consecuencia, pero a lo mejor entre sí no están conectadas, pues entre sí no habría ningún conector, ¿vale? Entonces ya cada uno, como haya practicado en casa o en clase, pues así puede practicar, ¿no? Pero, ¿cuál es la clave entonces de esta parte? Una clave. Hay que redactar igual las ideas. Y bueno, segunda clave. No puede haber más ideas en el esquema que en la enumeración, porque cuando nosotros enumeramos,
Estamos presentando las ideas. En la segunda parte lo que hacemos es decir, estas ideas que hemos presentado están en el texto organizadas de esta manera. Y las ponemos. Eso no hay que decirlo, lo que acabo de decir. Pero eso es lo que estamos dando a entender cuando hacemos el esquema. Porque es lo que te preguntan, lo que te piden. Entonces, hacemos el esquema con las mismas ideas escritas de forma igual. ¿Qué puede pasar? Que el texto sea muy complejo y hayamos sacado muchas ideas. Vamos a poner que hemos sacado 10 ideas. ¿Vale? Yo no lo recomiendo, pero en principio no es punible. Sacamos 10 ideas. En el esquema no debe haber más de 7. Por tanto, si tenemos 10 ideas, quiere decir que algunas son secundarias, algunas dependen de otras y no se relacionan con ninguna más, ¿no? Es decir, hay 2 ideas que se relacionan, pero una de ellas no se relaciona con ninguna otra idea, solo con otra superior. Y esa superior sí se relaciona con el resto. Bien, pues la que sea secundaria, esa no la utilizamos en el esquema. En el esquema vamos a utilizar hasta 7. En Jaén, hasta 7. Cada provincia tendréis que preguntar a vuestros profesores. En Jaén, hasta 7. No más. Y si puede ser alguna menos, mejor. Porque si 5 es más fácil de conectar seguramente que 7. Entonces, pero bueno, hasta 7. Si hemos enumerado 10, nos quedamos en 7. Seguro que hay 3 que pues son prescindibles. Y ya está. Y ya está. No puede haber 2 ideas conectadas sin conector. ¿Vale? Si queremos podemos añadir esa otra condición. Por último, tenemos el indique razonadamente su estructura. Bueno, pues decimos qué estructura tiene. Doy 2 opciones. Que el texto es expositivo. Ya tenga argumentación o no. Es positivo, no pasa nada. Es fácil. Tú empiezas con una idea general, que es la que le da cuerpo al texto, porque pues, empiezas diciendo, por ejemplo, pues que las estrellas están compuestas de nitrógeno, helio, tal, ¿no? Y eso es lo que te sirve a ti en el artículo, porque a lo mejor es científico, una averiguación científica nueva que aparece en el periódico. Pues entonces, pero a lo mejor necesitas partir de esa base para poder dar a entender un montón de ideas. Bien, pues podemos decir entonces que es analítico, porque empieza con una idea general y luego la desarrolla. Eso normalmente ocurre mejor con los argumentativos, ¿vale? Es decir, que empieza con la conclusión y para llegar a esa conclusión necesita argumentos y te lo dan después, ¿vale? En ese caso es un analítico claramente. Bien, ¿qué ocurre después? Se aparece al final sintético, ¿vale? Sintético o inductivo. Se aparece al principio analítico, hemos dicho, o deductivo. Puede aparecer al principio una idea que nos dé pie a desarrollar el tema y al final se repite pues confirmando esa idea. Bueno, pues entonces se llama encuadrada o circular. También puede ser que aparezcan 2 argumentaciones paralelas. Puede ser en un diálogo, 2 personajes que están hablando y cada uno mantiene sus propios argumentos, ¿vale? O que una persona va a hablar y habla de 2 temas distintos, los va relacionando, pero entre sí no hay una relación lógica, entonces también quizás pueda ser paralela. Eso tenéis que entenderlo bien cuando estéis leyendo el texto, si va sobre un tema o si hay varios temas distintos, ¿vale? En este, por ejemplo, que acabamos de ver, el tercer párrafo trata 2 temas, pensamientos negativos, abrazos, pero estoy convencido de que todo el tema va sobre lo mismo, que es como salud mental, salud espiritual o algo así, ¿no? Irá sobre algo de eso. Bueno, ese es el tema general. Bueno, pues si hay varios temas generales, pues seguramente sea un texto paralelo, pero eso es muy raro que aparezca, no creo que lo pongan. Ahora, en un diálogo sí, ¿vale? Y nada, dice que se indique razonadamente, decía, ¿y por qué? Es muy sencillo. Yo entiendo que si el texto es analítico, ¿cómo lo razonas? Pues, oye, en el primer párrafo aparece la presentación del tema sobre el que va a tratar el texto y después se desarrolla y no vuelve a aparecer al final para concluir. Por tanto, es analítico, ¿vale? Ya está, ese es el razonamiento, no hay más. O a la inversa, si aparece al final, si aparece al principio y al final, pues se dice que aparece al principio y al final. Ponemos el ejemplo. Si hay que citar, citamos una línea, no pasa nada. Se dice en qué línea aparece o en qué líneas aparecen las ideas principales, que son las que nos van a enseñar si son analíticas o sintéticas. Y ya está, eso sería decirlo razonadamente. Bueno, con eso en principio el punto y medio deberíais tenerlo. Hay textos que pueden ser ambiguos y se pueden interpretar de varias maneras. Yo creo que un profesor que esté corrigiendo en selectividad no debería ser puntilloso y creer que su interpretación es la mejor, porque a lo mejor el alumno la ha interpretado de otra manera y te lo ha expuesto bien la idea, te la ha conectado bien
Lo que pasa es que a lo mejor él ha sacado conclusiones distintas a las del profesor que corrige, ¿no? Entonces ahí el profesor debería ser un poco humilde y decir, bueno, este alumno puede estar en lo cierto, aunque yo lo haya interpretado de otra manera, pero bueno, él me lo ha expuesto bien, es lógico lo que me pone en el esquema, está bien conectado y ha acertado con la estructura. Debería tener la nota máxima. Bien, pasamos a la última parte de este vídeo. Voy a argumentar, o bueno, voy a exponer cómo creo yo que deberíais hacer este ejercicio. Primero en sucio. No pongáis a hacerlo directamente. En sucio, en una hoja aparte, ponéis las ideas que habéis sacado. Intentáis ordenarlas en el esquema. Y es muy posible que cuando vayáis a hacer el esquema haya algún problema. Algún problema basado en que no encaja. Es decir, estas dos ideas, si esta estuviera escrito de otra manera, podría hacerla mejor. Bueno, pues la escribí de otra manera porque estáis en sucio. Entonces, cuando el esquema lo tenéis y queda bonito, queda lógico, todo está bien conectado, sin inventar un conector, porque voy a conectar por conectar. No, no, las conexiones tienen sentido y habéis tenido que modificar alguna idea para que encaje bien el esquema. A mí me ha pasado, incluso de profesor me refiero, cuando estoy yo viendo los textos del alumno, y a veces necesito modificar la redacción de la idea para que encajen bien. Cuando eso ocurre, como lo esté haciendo en el examen, es un follón. Entonces, lo hacéis en sucio y cuando entonces el esquema está bien, perfecto, podéis hacer la enumeración de la idea ya siguiendo el mismo orden que habíais pensado al principio, pero ya con la redacción definitiva, ¿vale? Entonces, el esquema probarlo primero en sucio, ¿vale? Con la enumeración y el esquema. Cuando el esquema esté, que ya estáis seguros, se tarda 1 minuto en pasarlo a limpio me refiero al examen, ¿vale? Y ya con la idea en la enumeración bien redactada, igual a como está en el esquema. Como empecéis directamente en el examen, seguramente tengáis que tachar o que no, o al final luego no coincide lo de arriba y lo de abajo y puede eso ser negativo en la valoración, ¿vale? Entonces, ese es mi consejo fundamental. Bueno, pues espero que hayáis tomado nota de todos los consejos que he dado, todas las indicaciones, y ya solo se trata de que, según vuestra capacidad lectora, vuestra capacidad de comprender texto, pues así ya lo haréis mejor o peor. Pero por lo menos, en cuanto a la forma, si me habéis entendido y con que practicáis un poco, seguramente ya vais todo el curso practicando, yo creo que lo haréis perfecto, ¿vale? Así que nada, me gustaría que si os ha servido lo que acabo de decir, me lo pongáis en algún comentario. Ah, último, que no se me olvide, lo tenía aquí preparado. Si es un poema, ¿qué pasa? Esto tarda 1 minuto. Mirad, 4 estrofas. Si tiene 4 estrofas, pensar que en cada una puede haber una idea. Mira, Cernuda, del año 44, ya pasa su época así más vanguardista y todo, ¿no? Vemos que hay un punto al final de cada estrofa. Si hay un punto al final de cada estrofa y no hay puntos dentro de la estrofa, parece que no hay, lo más normal es que haya una idea en cada estrofa y cada estrofa todas se relacionan entre sí para hablar sobre un tema. Entonces, para desarrollar un tema. El indolente, bueno, de lo que vaya, no me lo he leído, no voy a solucionar este examen. Pero cogéis estas 4 estrofas y buscad una idea en cada una. Quizá en alguna podéis sacar 2. Como hay 4 estrofas, pues a lo mejor hay 8 ideas así, más o menos generales. O principales, no generales, principales, ¿no? Habrá una idea general que es la que... Porque el tema es la indolencia, quizás. Entonces, la idea sobre la indolencia, pues a lo mejor está centrada en las personas que son indolentes, ¿no? Bueno, pues la idea que sea, esa sería la idea general. Y las ideas principales, pues eso se desarrolla en ideas principales en cada una de las estrofas seguramente, ¿vale? Por tanto, cuando es un poema es fácil, por estrofa ir buscando las ideas. Si es de una época más primitiva de Cernuda, con versos, perdón, con estrofas que no son regulares, por ejemplo, ya quizás es más complicado, pero lo podéis tratar como un texto en prosa. O sea, podéis buscar en una estrofa muy larga distintas ideas y buscando los puntos, porque cuando hay un punto suele haber un cambio de planteamiento sobre el tema principal o lo que sea, una variación. Podéis buscando en esas variaciones qué ideas, qué está aportando de nuevo Cernuda sobre lo que ya ha dicho en el poema, o lo que lleva dicho, ¿vale? No voy a desarrollar más, creo que con esto puede estar claro. Así que, ya digo, algún comentario, cualquier duda, pues me lo podéis poner, me podéis buscar por Instagram, donde este vídeo de hecho surge de una persona que no conozco personalmente, pero me ha escrito en Instagram por dudas que tenía. Pues me escribís
Y yo intento solucionar rápido. Siento no haber hecho un vídeo más profesional, con muchos ejemplos, muchas ideas, mucha historia, pero o siguiendo incluso lo que dice la ley y tal y cual, pero creo que con esto puede ser suficiente. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo.